Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes otra vez esta mañana aquí en el Congreso. Ahora tengo la oportunidad de presentar unos datos surgiendo de la pandemia y considerar los nuevos desarrollos y evolución recientes. Como infectólogo pediatra en CHOP y profesor de pediatría en la Universidad de Pennsylvania, antes de la pandemia, mi trabajo de investigaciones fue en el área de la evolución bacterial y la propagación de resistencia a los antibióticos globalmente, especialmente en Latinoamérica, que les he presentado. En mi laboratorio en CHOP, siempre tratarnos de incorporar, como ustedes saben, a estudios de la ecología y evolución usando las tecnologías nuevas en la secuenciación del genoma completo. Con la propagación global de SARS-CoV-2, me di cuenta que se pueden usar los mismos métodos que estábamos usando para la bacteria para estudiar la evolución y propagación del virus. Además, ya que estamos en un centro de pediatría, teníamos la oportunidad de entender la infección en niños. Primero, quiero introducir el tema de la evolución de enfermedades infecciosas y las mutaciones que están ocurriendo con este virus. Es importante destacar que el virus siempre está mutando. Es un virus de RNA y por eso tiene una frecuencia de mutación fija y espontánea. Sucede en cada población de virus y en cada individuo infectado. La mutación produce una variación del virus en la comunidad y esto puede venir de cambios que ocurren en la misma comunidad o han sido importados desde otros lugares. Entonces, las variantes siempre están surgiendo. Aquí se ven un poco de los datos de mi laboratorio de las variantes cambiando en proporción durante los últimos meses. Hay algunos que están disminuyendo cuando otros están surgiendo. Tienen distintos altos y bajos. Es la selección hacia las más fuertes que define las variantes que pueden sobrevivir. Para los virus, la cosa que lo hace más fuerte es propagarse. Y vamos a ver que con este virus no es diferente. Alguien dijo recientemente que el virus solo es una burbuja de genes que quieren propagarse de cualquier manera. Y su suceso, en fondo, está basado en cómo puede cambiar para propagarse más. ¿Qué determina la habilidad del virus a cambiar o a mutar? Empieza con la tasa de mutación. Para este virus, la frecuencia es como 1 a 2 cambios nucleicos cada mes en cada virus, más o menos. El otro elemento es el tamaño de la población viral. Si hay más virus circulando en la comunidad, hay más posibilidades de mutación. Al final, los virus que son más fuertes son seleccionados y pueden propagarse. Si variantes nuevas pueden ser tan malas, ¿qué podemos hacer con cada uno de los aspectos de diversificación? No podemos hacer mucho en la frecuencia de mutación. Es algo intrínseco a la reproducción del virus. El aspecto donde tenemos control es en el tamaño de la población del virus. Para bajar los números del virus, podemos hacer las intervenciones sanitarias como restricciones de viaje, mandato de llevar mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y lo más importante, vacunas. Hablaremos más de esto a continuación. Desde el punto de vista de la selección, también es un poco difícil controlarlo. Por ahora, hacer una intervención no podemos hacerlo. Pero uno puede imaginar el diseño de vacunas que están dirigidas a ciertas variantes
más fuertes. Volviendo al tema de las medidas sanitarias. Hemos visto en los Estados Unidos que la diversidad, el número de variantes, está vinculado a la puntualidad de imponer mandatos de mascarilla. Es decir, si se impone un mandato pronto, hay muchas menos variantes. Pero ¿por qué preocupamos tanto con las variantes? Claro que la mayor parte de los mutantes son menos fuertes, pero habrá algunos que puedan más transmisibles, resistir tratamientos o escapar la inmunidad, y que posiblemente causan una enfermedad más grave. Antes de empezar la parte sobre la información de las variantes conocidos, quiero tomar un momento para mencionar estudios de neutralización, porque sería importante para las siguientes diapositivas. En este tipo de experimento usan una colección de virus, cada uno expresando una mutación distinta. Por encima se introduce suero sanguíneo de gente convaleciente de COVID o vacunados que tienen anticuerpos contra el virus. Los virus que no son neutralizados por los anticuerpos los llaman escape variants, un virus que puede escapar la inmunidad. Es muy importante saber dos cosas aquí. Todo esto ocurre in vitro, en un tubo, y no sabemos cuáles variantes pueden escapar en el ser humano. Segundo, algunas mutaciones pueden ayudar con el escape en un linaje de virus y en otro no. Entonces, el contexto de la mutación puede ser importante también. Ahora hablaremos un poco de la clasificación de los virus por la Organización Mundial de la Salud, o OMS o WHO, y el CDC. Tenemos ahora 4 categorías: variantes de interés, variantes bajo monitoreo, variantes de preocupación, o B o C por sus siglas en inglés, y variantes de gran consecuencia. Las variantes de interés son los genotipos con marcadores genéticos específicos, como los que causan escape de anticuerpos, que pueden cambiar la biología del virus, hacerlo más fuerte. Por ejemplo, marcadores genéticos específicos donde se puede predecir que afectarán la transmisión, el diagnóstico, los tratamientos o el escape inmunitario. La definición también incluye variantes vinculadas con un aumento en la proporción de casos o de clústeres o de brotes particulares, o un aumento en prevalencia o expansión limitada. Para un variante de preocupación, B o C, tiene que existir evidencia de mayor transmisibilidad, enfermedad más grave, reducción en la neutralización por anticuerpos o tratamientos, o dificultades de detección. Ahora los únicos 2, B o C, son Omicron y Delta. El OMS añadió una nueva clase de variantes que definió como variantes bajo monitoreo. Esta clase incluye variantes con sustituciones de preocupación, incluidas las variantes de interés o las variantes de preocupación designadas anteriormente, que ya no se detectan o están circulando a niveles muy bajos. Por lo tanto, no representan un riesgo significativo o inminente para la salud pública. Aquí tenemos las variantes conocidas con los nombres alfa, beta, gamma, delta. Delta no, alfa, beta, gamma. O en el pasado por su país de origen, como Reino Unido o Sudáfrica. Y por fin tenemos las variantes de gran consecuencia, donde tienen clara evidencia de que las medidas de prevención o las medidas médicas paliativas se han reducido en su efectividad. No se han identificado ninguna variante de gran consecuencia.
Vamos a volver a la variante Delta y Omicron en un segundo, pero quiero hablar primero de cómo usamos toda esta información de las variantes en la práctica. Primero que nada, la información puede servirnos como un guía para la salud pública. Es muy útil para la trazabilidad de los contactos. Los genomas enteros pueden distinguir eventos de transmisión entre un clúster y aquellos que vienen de distintas fuentes. También nos ayuda cuando tenemos que decidir dónde aplicar los recursos, intervenciones y estrategias. Puedo también ayudar con la elección de tratamientos de anticuerpos, como anticuerpos monoclonales, cuando tenemos datos sobre la efectividad de estos medicamentos. También en el futuro puede ayudar en el desarrollo de nuevas vacunas. Aparte de eso, por ahora, yo creo que no hay un papel de prognosticación. Pensamos que hay variantes que causan una enfermedad más leve en una media como Omicron, pero todavía pueden causar una enfermedad grave. Eso es muy importante del Omicron. Y muchos datos dicen que la virulencia no ha cambiado mucho en las variantes. Cuando hablamos de variantes, podemos hablar hasta hoy en 5 etapas. Pero por supuesto es la surgencia de la epidemia en China, la primera, en Wuhan y en el resto del país. Yo pienso que en la segunda etapa, que uno de los momentos más importantes sucedió en diciembre o enero de 2019, cuando hubo una mutación nombrado D614G en la proteína del spike. Probablemente sucedió en Asia, puede ser China. Esta mutación aumentó la transmisibilidad del virus, resultando en su propagación global. Este virus, con el D614G, es el antepasado de todos los virus circulando ahora en el mundo. La etapa tercera ocurre después de la propagación global de la variante D614G. En ciertos lugares donde había más evolución y selección para un virus más transmisible. Es importante mencionar que algunas mutaciones surgieron independientemente en distintos lugares, en distintos linajes. Es un ejemplo de la evolución convergente y es evidencia fuerte que las mutaciones específicas son beneficiosas. La primera variante de esa época fue el alfa, conocido también por el nombre B117. Fue aislado primero en el Reino Unido y por eso también se llama el variante Reino Unido o el UK variant. Sabemos que esta variante es 50% más transmisible. Hay controversia, pero hay algunos estudios que muestran que un aumento de gravedad asociada con este virus también. Esta variante fue transmitida a todas partes del mundo, llegando a los Estados Unidos en marzo y fue el virus dominante en mayo. Es importante destacar que alfa no es disminuida en la efectividad de tratamientos, neutralización anticorporal y en la efectividad de vacunas. La variante beta, aislada en Sudáfrica, también tiene un 50% de aumento en transmisibilidad, pero también presenta una disminución en susceptibilidad a tratamientos de anticuerpos. También con la neutralización anticorporal y también con la efectividad de algunas vacunas. La variante gamma, circulando en Brasil, al mismo tiempo también tiene esta disminución en efectividad de los anticuerpos, pero es incierto si es más transmisible. Es importante destacar que las variantes de esta etapa, que la mejor diferencia es en la transmisibilidad, mucho más que el escape inmunitario y la virulencia.
Ahora llegamos a la cuarta etapa de la pandemia y la aparición de la variante Delta. Identificada por primera vez en India, esta variante es mucho más transmisible que las otras, entre 100 o hasta 400, altamente contagiosa. Y por esto se ha propagado a todas partes del mundo, llegando a los Estados Unidos en abril, a Colombia en julio de 2021. Parece que también tiene una disminución en su susceptibilidad a los anticuerpos, incluso los anticuerpos de convalecientes y vacunación. Pero les repetiré muchas veces este dato hoy. Las vacunas todavía pueden prevenir resultados graves y muertes. Es muy importante. Más y más información está surgiendo sobre la variante Delta. Algunos datos sugieren que la variante Delta podría causar una enfermedad más grave que las cepas anteriores en personas no vacunadas. Las personas totalmente vacunadas, infectadas por la variante Delta, pueden propagar el virus a otras personas también. Sin embargo, las personas vacunadas parecen propagar el virus por un periodo más corto. También es posible que los síntomas asociados con Delta son un poco distintos. Anteriormente, anosmia en gusia fueron los síntomas más asociados con un diagnóstico de COVID. Hay informes que dicen que la pérdida del olfato es menor con Delta. Ahora, llegando a la quinta etapa, la etapa de Omicron. Puedes ver de los datos aquí que fue algo completamente nuevo. Había una ola impresionante en diciembre y un reemplazo casi total de las otras variantes. Aquí se ven los datos de los Estados Unidos, de Nueva York, donde el color azul a la derecha es el reemplazo por Omicron BA1, lo más oscuro aquí. Y BA2 es el más celeste. Omicron fue aislado primero en la parte sur de África y parece que tiene una transmisibilidad entre 50% más que el Delta. También hay una disminución en neutralización por anticuerpos y sueros convalecientes. Como todas las otras variantes, no es compuesto de solo un linaje. Hay varios. Y en este caso, los subvariantes BA1 y BA1.1 son susceptibles a los anticuerpos monoclonales, pero el BA2, lo que está dominante ahora, no es. Los datos preliminares sugieren que las infecciones por la variante Omicron suelen ser más leves, pero algunas personas pueden enfermarse gravemente y pueden necesitar hospitalización e incluso morir a causa de la infección por esta variante. Estudios en muchos lugares dicen que hay menos hospitalización en comparación con Delta, pero hay muertes y con Omicron también. Por eso, la ola de Omicron tenía una proporción de enfermedades menos grave y las predicciones de enfermedad grave en las semanas y meses que vienen son mejores si continuamos con esta variante como la dominante. ¿Qué sabemos de la efectividad de las vacunas contra el Omicron? Primero, se debe reafirmar que los vacunados forman la mayoría de la enfermedad asociada con Delta y probablemente Omicron también. Y las vacunas actuales protegen contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección por la variante de los dos. Todas las variantes hasta el momento tienen todas las variantes hasta el momento están
la vacuna hace protección a todas las variantes hasta el momento. Pero con solo 2 dosis de las vacunas, la efectividad disminuyó a 50% y más con Omicron. ¿Qué sabemos de la efectividad de vacunas a través del tiempo? Estos datos salieron antes de Omicron y estamos esperando publicaciones para Omicron. Pero hay muchos estudios que muestran una reducción en anticuerpos en los vacunados 5 meses después de la vacuna, a todas las variantes. Aquí también se ve un estudio que dice que la reacción de las células T también se reduce después de 5 meses. Hemos sabido que la protección para la gente inmunodeprimidas es menor, especialmente para la gente con trasplantes de órganos sólidos. La efectividad puede ser alrededor de 70% para todo tipo de gente inmunodeprimidas, pero puede bajar hasta menos que 60% solo 2 semanas después de la vacuna. En la gente con trasplante de órgano sólido es peor. Por esto, la recomendación de hacer una dosis tercera y ahora la cuarta dosis para las vacunas Moderna y Pfizer es súper importante. Aquí hay un estudio demostrando que puedes alcanzar hasta más de 60 o 70% en efectividad con la tercera. Pero en el resto de población, ¿qué sabemos del efecto de una tercera dosis? Una vez más, la primera evidencia viene de Israel. En este estudio vieron una reducción de frecuencia de enfermedades con un booster, una tercera, muy significativo. El efecto fue 11 veces menos enfermos en total y 19 veces menos enfermos graves. Se ve aquí el aumento de protección en el factor de reducción de enfermedad solo 8 a 9 días después del booster. Y en muchos otros estudios más recientemente, está muy claro ahora que una tercera dosis ofrece más protección. Quiero hablar un poquito de las vacunas para niños, ya que estamos en un congreso de pediatría y también puede ser un desafío. Un momento de contexto. Es importante saber que los adultos sufren mucho más riesgo con esta enfermedad. Menos del 2% de los niños infectados están hospitalizados, para adultos es 10. Menos de 0.03% de los niños infectados mueren, para adultos es 1%. El riesgo es mucho menor que muertes con armas en los Estados Unidos o en accidentes de tráfico o ahogamiento. Entonces tenemos que tomar todo esto en cuenta cuando estamos pensando en el riesgo para niños. Pero en los Estados Unidos hemos tenido en total casi 13 millones de casos de niños. Esto es 19% del total de los casos en total. 1.5 de los casos requieren hospitalización y habían 966 muertes, niños, por la pandemia. Entonces, es muy poco probable que su hijo sufra la muerte por COVID, pero pérdida de 900 niños a causa de una enfermedad prevenible por vacunación ahora es evitable. Y más encima, la prevención de MIS-C y COVID largo. También tiene que pensar en las otras cosas que puedes prevenir con la vacuna. Aquí hay algunos cálculos de hospitalización, MIS-C o SIMPEDS, y ingresos al cuidado intensivo prevenidos por la vacuna en niños vacunados entre 5 y 11 años de edad. También hemos visto en los Estados Unidos que las variantes Delta y Omicron están afectando niños con más frecuencia. Claramente, parte de este efecto es que los niños menores de 12 años aún estaban
vacunados para Delta y ahora solo hay 32% de población entre 5 y 11 que están vacunados. Y especialmente en los muy pequeños estamos viendo más hospitalizaciones. ¿Qué sabemos de las variantes en niños? En niños entre 0 hasta 4 años, Delta causó un aumento de 10 veces en hospitalizaciones en comparación con las tasas previas y Omicron 5 veces más que Delta. En niños 5 a 11, las tasas de admisión fueron casi 2 veces más que Delta. La mayor parte de los niños hospitalizados no estaban vacunados, como más que 80%. En este grupo también, 3 en 10 no tenían otros problemas médicos. 9 en 10 no estaban vacunados y 2 en 10 tuvieron que ingresar a cuidado intensivo. Hasta ayer tenemos solo una vacuna para este grupo, entre 5 y 11 años, la Pfizer. Y ayer en los Estados Unidos aprobaron la Moderna. Aquí se ven las dosis para los dos vacunas de Pfizer y Moderna. Las dosis para los niños menores de 5 años para Pfizer y Moderna aún no están aprobadas. Y la tercera dosis para el grupo 5 a 11 tampoco está aprobada. Espero que van aprobados pronto. Quiero resumir el estudio de la vacuna de Pfizer en este grupo también. Fue un estudio de control randomizado, fase 2 y 3, con 3,000 niños. Los eventos adversos fueron similares a los adolescentes y adultos. No había miocarditis, ni SIMPEDS o MIS-C, ni muertes. La mayoría de los eventos graves no son causados por la vacuna en sí, aunque están vinculados en el tiempo. Las respuestas de anticuerpos fueron similares a los niños mayores y adultos. Y había un 90% de protección contra el SARS-CoV-2 sintomático. Es importante destacar que esto fue durante la época de Delta y en condiciones de prueba. Hay 2 estudios hechos en el mundo real que mostraron una efectividad más baja para la infección, pero la efectividad para la enfermedad más grave fue muy buena. Y hay otras cosas siguiendo. Entonces, cuando están pensando en los riesgos y beneficios de la vacuna para los niños, yo pienso que los beneficios son mucho más que los riesgos. Quiero aprovechar de los minutos que vienen para hablar un poquito de algunas enfermedades asociadas con SARS-CoV-2, especialmente en pediatría. Hemos escuchado mucho del riesgo de miocarditis con la vacuna y es una de las razones más citadas para no tomar la vacuna. ¿Qué sabemos de miocarditis y la vacuna? El riesgo es más alto en adolescentes, especialmente de sexo masculino. El riesgo es más alto después de la segunda dosis y es 6 veces más frecuente en comparación con la frecuencia normal en la población. Lo bueno que los pacientes responden muy bien al tratamiento y mejoran rápidamente. Entonces, la miocarditis es un riesgo real después de la vacuna. Hemos oído mucho menos del riesgo de miocarditis después de la infección con el virus. El riesgo de miocarditis después de la infección es 5 veces más en comparación con el de después de la vacuna y 16 veces más del nivel base de referencia. En un estudio de 1,500 atletas universitarios con COVID-19, 2% mostraban un MRI anormal de corazón y 0.3% tenían síntomas de disfunción del corazón. Pueden decirles a los padres que tienen miedo de vacunar a los niños que el riesgo es mucho más grande con la infección que la vacuna.
Debo decir algo del síndrome inflamatorio multisistémico vinculado a SARS-CoV-2 o SIMPEDS o MIS-C en inglés. Hay mucho por aprender aquí, pero hemos aprendido cómo diagnosticarlo y también tratarlo. Hasta el punto que, igual que la miocarditis, tenemos resultados casi siempre buenos cuando usamos inmunoglobulina y esteroides. Volviendo a variantes, no hay mucha evidencia, pero hasta hoy no hay asociación entre genotipo y SIMPEDS. Pero hemos visto una gran disminución en casos recientemente, o sea, en la proporción de casos en relación a tasas de infecciones. Y ahora la pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿cuál es la siguiente situación? Estamos viendo que la variante BA2 ha reemplazado a BA1 en muchos lugares, pero la realidad es que no sabemos mucho de las diferencias entre BA2 y BA1. Y estamos haciendo la vigilancia y los estudios. Por ahora, los niveles de muertes y hospitalizaciones no han aumentado. Es posible que algunos aquí hayan escuchado de las variantes híbridas de recombinación. Tampoco sabemos mucho de ellas en este momento, pero es importante decir que la proteína Spike en estas variantes es de BA1 o BA2. Entonces, deben funcionar la vacuna igual que estas variantes. Conclusiones. El virus está cambiando con una frecuencia muy rápida, realmente está evolucionando enfrente de nuestros ojos. La mayor parte de las innovaciones, las mutaciones, ayudan con la transmisión y algunas ayudan al virus a escapar la inmunidad. Las vacunas todavía son muy eficaces, especialmente para COVID grave. Necesitamos distribuir las vacunas al mayor número de personas y países posibles. Pero también quiero hacer un resumen para la pediatría. COVID-19 es una enfermedad infantil. Ahora es prevenible con vacunas. Y eso es el punto que para mí es lo más importante. Esencialmente, todos los niños, toda la gente, pero todos los niños se infectarán con SARS-CoV-2. Por lo que la opción de no vacunarse es la opción de asumir un riesgo diferente y más grave. Las implicaciones para la salud pública y la vacunación de todos son enormes. Gracias.